Una crisis epiléptica es la presencia transitoria de síntomas y o signos debidos a una descarga anormal excesiva y sincrónica del cerebro. Esta descarga normal se va a caracterizar por ser breve, transitoria y súbita. Normalmente duran menos de 1 o 2 minutos. Dependiendo de la zona del cerebro que descargue, vamos a tener unas manifestaciones características que bien pueden ser motoras, sensitivas, vegetativas o psíquicas. Crisis epiléptica no implica necesariamente epilepsia. Cualquier agresión al sistema nervioso central nos puede producir una crisis. De hecho, las crisis son muy frecuentes. Hasta un 8 o 10% de la población puede haber sufrido alguna crisis en algún momento de su vida. Para hablar de epilepsia tenemos que hablar ya de una enfermedad del sistema nervioso central caracterizada por la predisposición a tener crisis. Tiene que haber crisis de repetición. Tampoco podemos hacer el diagnóstico de crisis epiléptica por una alteración en el electroencefalograma, ni menos, mucho menos, estar ahora en tratamiento por un electroencefalograma patológico. Para que haya epilepsia tiene que existir crisis. El diagnóstico de epilepsia no se puede hacer a la ligera, puesto que va a tener unas consideraciones importantes de cara al paciente. Entonces, debemos de diferenciar bien la epilepsia, la crisis convulsiva, de otras entidades paroxísticas que pueden confundirnos. Hay dos en especial que nos pueden confundir con las crisis, sobre todo con las crisis tónico-clónicas. Una es el síncope y otra es la crisis conversiva. El síncope es una pérdida de conciencia brusca y transitoria con recuperación espontánea. Esta es la principal diferencia con la epilepsia. Un síncope puede tener movimientos convulsivos, puede haber incluso liberación de esfínteres, pero la diferencia con la crisis es que la recuperación de la conciencia es rápida, espontánea, inmediata, mientras que en una crisis la recuperación es paulatina. Suelen tardar entre 20 y 30 minutos en el que están estuporosos, confusos, etc. Las crisis conversivas suelen darse en gente con con unas características especiales, son personalidades histriónicas, probablemente hayan visto o tengan familiares de epilepsia, entonces realmente ya la han visto e intentan copiarla. Son enfermos que normalmente caen bien, o sea, no se suelen lastimar, y cuando se muerden la lengua se suelen morder la punta y no el borde lateral de la lengua, como ocurre en los verdaderos epilépticos. Son además crisis mucho más aparatosas y llamativas que las crisis verdaderas. Las crisis epilépticas se clasifican en dos grandes grupos: crisis generalizadas y crisis parciales. Las crisis generalizadas son aquellas que comienzan simultáneamente en los dos hemisferios cerebrales. Las crisis parciales son las que comienzan en un determinado foco, en una determinada zona del cerebro. Cuando evocamos la palabra epilepsia, las primeras crisis que nos vienen a la cabeza son las crisis tónico-clónicas. Estas crisis se caracterizan por una primera fase de rigidez muscular, que es la fase tónica, después vienen unas sacudidas clónicas de las extremidades y posteriormente viene una fase de estupor postcrisis en las que el enfermo está somnoliento, confuso, aturdido y que suele durar entre 20 y 30 minutos. Estas crisis pueden acompañarse de mordedura de lengua, de cianosis y de incontinencia de esfínteres. Otro tipo de crisis generalizadas son las crisis mioclónicas, que se caracterizan por sacudidas musculares bruscas. También tenemos las crisis atónicas, que son pérdidas bruscas del tono postural, que si se afecta la musculatura axial, pues se produce una caída del sujeto. Si se afecta solamente la musculatura del cuello, pues hay una caída de la cabeza. Dentro de las crisis generalizadas también están las ausencias. Las ausencias son crisis típicas de niños. Muchas veces las confundimos con las crisis temporales y no son lo mismo. Las ausencias son episodios como de desconexión, acompañadas a veces de automatismos. Son típicas, como digo, de los niños y se caracterizan por unas alteraciones electroencefalográficas características. Las crisis focales son aquellas que comienzan en un área hemisférica específica. Pueden dividirse a su vez en simples y complejas. Las simples son en las que no hay pérdida de conciencia y las complejas son las que se caracterizan por tener una pérdida de conciencia. Dentro de las simples, la expresividad clínica es muy variable. Pueden ser motoras, movimientos tónicos de una extremidad, otras veces son crisis versivas de movimientos de la cabeza. Pueden ser crisis sensitivas, pueden ser autonómicas, como pues por ejemplo una sudoración brusca,
pueden ser con manifestaciones psíquicas como sensaciones de despersonalización, sensaciones del ya viví, el ya visto, pueden ser automatismos como frotarse la nariz, puede haber una sensación de aurea epigástica, que es una sensación epigástrica desagradable ascendente, otras veces se manifiestan como olores desagradables, alteraciones visuales, alucinaciones visuales, afasias transitorias y breves, o sea, la expresividad clínica es muy variable. Las crisis complejas, que son con pérdida de conciencia, normalmente es un periodo de desconexión del medio que se asocia posteriormente a una serie de automatismos como movimientos repetitivos, frotarse la nariz, masticación, movimientos con la boca, etc. Otras veces las crisis comienzan en un área cerebral específica, o sea, tienen un comienzo focal y después se generalizan. Son las crisis focales secundariamente generalizadas. Ya sabemos reconocer una crisis, sabemos qué tipo es. La siguiente pregunta que debemos hacernos es ¿por qué se produce la crisis? Muchas veces las crisis son síntoma de algo. Hay una agresión al sistema nervioso central, se produce una crisis. Son las crisis sintomáticas agudas. Esta agresión puede ser múltiple, desde tóxico-metabólicas, cualquier alteración en la glucemia, cualquier alteración en los iones, en el sodio, en el calcio, en la función renal. El alcohol es otro proconvulsivante muy importante y frecuente. Otras veces son producidas por drogas o determinados fármacos como algunos antibióticos que pueden ser epileptógenos. La hipoxia es otra causa, traumatismos craneoencefálicos, accidentes cerebrovasculares, infecciones, fiebre. Todas estas son causa-efecto. Otras veces las crisis epilépticas son debidas a un efecto remoto en el tiempo, son las crisis sintomáticas crónicas. Pueden ser debidas a un tumor cerebral, a un accidente cerebrovascular antiguo, a una lesión cerebral perinatal, enfermedades degenerativas como el Alzheimer, etc. Y otras veces, a pesar de hacer un estudio etiológico exhaustivo, no llegamos a la causa. Son las crisis que llamamos idiopáticas o criptogenéticas. Como siempre en medicina, lo más importante para llegar a saber por qué se ha producido esta crisis es la historia clínica. Debemos hacer una muy buena historia clínica con una buena anamnesis recogida de los síntomas y con una exploración general y neurológica completa. Dentro de la anamnesis es muy importante preguntarle tanto al paciente como a los testigos, porque muchas veces el paciente no recuerda lo sucedido. Debemos de visualizar la crisis como si fuera de una película de cine. Entonces debemos de preguntar sobre el antes, el durante y el después. Debemos interrogar también sobre antecedentes familiares, sobre todo antecedentes familiares de epilepsia y antecedentes personales. Debemos investigar si han existido lesiones perinatales, historia o no de convulsiones febriles, si ha habido traumatismos craneoencefálicos, si el paciente consume algún tipo de drogas, algún tipo de fármacos, algún tipo de tóxico, o si existe algún factor desencadenante, ya sea la privación del sueño, ya sea que se ha olvidado la medicación en pacientes que la toman, ya sea que tenga algún tipo de fiebre o infección intercurrente, etc. Una vez aquí tenemos que clasificar y diferenciar si es una primera crisis o si es un epiléptico conocido, porque la actitud terapéutica y el seguimiento va a ser diferente. Si es un paciente epiléptico conocido, el manejo es más sencillo. Lo que habrá que investigar es si existe algún factor desencadenante. Estos factores desencadenantes van a ser, primero, el incumplimiento del tratamiento. Muchas veces el enfermo se olvida de alguna toma y puede tener una crisis. Otras veces los niveles de los tratamientos están bajos, hay una infradosis. Es por eso importante determinar los niveles de aquellos fármacos de los que dispongamos en el laboratorio de niveles. Otras veces ha habido una introducción reciente de nuevos fármacos que pueden influirnos. Y otras veces existen factores intercurrentes del tipo de fiebre, infección, alteración en el ritmo del sueño que pueden producir crisis. En caso de que no encontramos ningún factor intercurrente, pues no pasa nada. Los epilépticos tienen crisis de vez en cuando. Lo que tendremos que hacer es que si ha aumentado mucho el número de crisis, remitirlo al neurólogo para que considere si hay que hacer algún cambio en la medicación. Si es una primera crisis, tendremos que hacer una serie de exploraciones complementarias para intentar dilucidar la causa. Tendremos que hacer un análisis de sangre donde nos fijaremos en el hemograma, en la glucosa y en los iones.
el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, la función renal y la función hepática. Tendremos que hacer siempre un electrocardiograma, fundamentalmente para el diagnóstico diferencial con el síncope. Neuroimagen. ¿Cuándo haremos un TAC craneal? Haremos un TAC craneal siempre que nos encontremos ante una primera crisis o bien siempre que sospechamos una lesión intracraneal. Una punción lumbar la haremos cuando exista un síndrome meningio asociado, es decir, fiebre, cefalea, datos de meningismo. Y también se aconseja hacerla siempre en pacientes VIH positivos. Otras pruebas, como el electroencefalograma, solo se debe de pedir de urgencia cuando sospechemos un estatus parcial complejo, que se manifiesta generalmente por un síndrome confusional prolongado o un coma de origen desconocido. Bien, ¿qué tenemos que hacer si presenciamos una crisis epiléptica? Lo primero que tenemos que hacer es mantener la calma y transmitirla a las personas que hay alrededor del paciente. Las crisis epilépticas, sobre todo las tónico-clónicas, suelen ser situaciones muy caóticas, muy aparatosas, donde se crea una gran angustia. Entonces debemos de siempre tranquilizarnos nosotros y mantener la calma. Debemos de proteger al paciente, protegerlo en el sentido de que no se lastime. Debemos de retirar todos los objetos que pueda haber que puedan producir que el enfermo se lastime. Y un concepto muy importante y que es un tópico un poco del pasado que hay que desterrar es que no se deben introducir objetos en la boca. La cánula de Guedel se debe de introducir si existe disminución del nivel de conciencia, es decir, en la fase de estupor postcrisis, y es un mecanismo de protección de la vía aérea. En caso de que nos encontremos en el hospital, pues monitorizaremos al enfermo y haremos siempre una determinación de glucemia capilar. En caso de que exista hipoglucemia, administraremos suero glucosado. Debemos de hacer también, canalizar 2 vías venosas, en principio de elección 2, si no pues una, y aprovechar esas vías para hacer una analítica. En caso de pacientes alcohólicos, debemos administrar tiamina, 100 miligramos intravenoso y suero glucosado. Y si la crisis es prolongada, y entendemos por prolongada de una duración de más de 5 minutos, ya tendremos que usar fármacos anticonvulsivantes, el de primera elección, el diazepam. La dosis de diazepam es 0,1 miligramos por kilo, que vienen a ser bolos de 5 miligramos que se pueden repetir a los 5 minutos. El diazepam es un fármaco que debemos de conocer porque tiene potenciales efectos secundarios graves, como la depresión respiratoria, la hipotensión y la alteración del nivel de conciencia. Es un fármaco que tiene un comienzo de acción muy rápida porque cruza rápidamente la barrera hematoencefálica, pero también tiene el problema de que difunde muy rápidamente a los tejidos, con lo cual su efectividad es limitada y dura entre 20 y 30 minutos. Además del diazepam, también podríamos usar el midazolam y el clonazepam a las dosis indicadas. En caso de que no dispongamos de vía para administrar los fármacos, como alternativa podremos usar las canuletas de diazepam rectal. ¿Cuándo debemos iniciar un tratamiento antiepiléptico? En general no se debe tratar la primera crisis, se debe poner el tratamiento a partir de la segunda, siempre y cuando se hayan presentado en un periodo de tiempo relativamente breve, inferior a 6-12 meses. Hay una serie de situaciones que nos pueden implicar a que tratemos la primera crisis. Son aquellas situaciones de riesgo elevado de recurrencia. Aquellas situaciones que tienen un especial riesgo de recurrencia son pues, sobre todo las crisis sintomáticas, cuando hay una alteración en la neuroimagen, crisis en pacientes ancianos o en pacientes VIH, o crisis en determinadas personas que tienen una profesión de riesgo y en el que tengamos que valorar un poquito el riesgo-beneficio del tratamiento, siempre teniendo en cuenta la preferencia del paciente. Si tenemos que poner un tratamiento antiepiléptico, los fármacos de elección van a ser los recomendados por el Grupo de Epilepsia de la Sociedad Española de Neurología. Los fármacos de primera elección para las crisis de inicio focal y secundariamente generalizadas son el levetiracetam, la lamotrigina y la oxcarbamazepina. Para las crisis generalizadas se aconseja de primera elección el ácido valproico y la lamotrigina.
Cuando la crisis es prolongada en el tiempo o se producen 2 o más crisis sin recuperación del nivel de conciencia, se habla de estatus epiléptico. El tiempo académicamente es 30 minutos, pero en la práctica consideraremos o empezaremos a tratarlo como estatus a partir del minuto 5. También debemos de conocer el estatus epiléptico no convulsivo, que son situaciones, trastornos prolongados del nivel de conciencia entre 30 y 60 minutos, acompañados o asociados de descargas epileptiformes continuas en el electroencefalograma. ¿Cuál es el tratamiento del estatus? Una vez hemos administrado el primer diazepam, el segundo paso sería poner un segundo diazepam intravenoso. Y a partir de aquí, dado que el diazepam tiene una eficacia limitada en el tiempo, tendremos que usar fármacos anticomiciales de mayor duración. Entonces recurriremos como primera elección a la fenitoína. El fármaco de segunda elección sería el ácido valproico, que se puede convertir en una primera elección en pacientes ancianos o cardiópatas porque no tiene los inconvenientes cardiovasculares de la fenitoína. Y el de tercera elección sería el levetiracetam intravenoso. En caso de que no consigamos con todas estas medidas frenar el estatus, debemos de trasladar al enfermo a una unidad de cuidados intensivos. El pronóstico actual de la epilepsia ha mejorado muchísimo. Continuamente se están desarrollando nuevos fármacos y también ha habido un gran desarrollo en la cirugía de la epilepsia. Esto hace que hoy en día hasta un 80% de los pacientes epilépticos estén bien controlados o sin crisis. A diferencia del buen pronóstico médico, el pronóstico social, si bien ha mejorado, todavía no es muy bueno. Todavía hay personas que ligan epilepsia a retraso mental. Muchos seguros privados excluyen a los pacientes de su cobertura, con lo cual les estamos negando el acceso a la medicina privada. Hasta un 50% de los pacientes epilépticos mantienen en secreto su enfermedad. Los esfuerzos terapéuticos deben ir acompañados de una labor de divulgación y educación social que nos ayude a eliminar estas barreras.